es dar desde el amor, porque si damos esperando algo a cambio, ya ahí quizás nos frustremos, ponemos expectativa, no me hagas reír. No, es que estoy pensando que no necesariamente tiene que haber amor, tiene que haber, no sé, amor a qué. Bueno, pero el amor que uno mismo siente, hasta por uno mismo, se puede brindar hacia el otro. Sí, no quiere decir que ames a la persona que le estás dando. Que ames la acción, puede ser, de dar. Lo que pasa es que tendríamos que definir por ahí para las personas que están conectadas, qué significa para ustedes dar, porque no todos tenemos el mismo concepto, dar, yo doy para recibir algo a cambio, como decía Dani, o en el fondo porque estoy obligada, porque estoy en algún trabajo particular, o porque soy mamá, o porque, bueno, siempre lo mismo que charlamos siempre. ¿Cuáles son los condicionamientos para que nosotros podamos dar algo o estar esperando recibir algo después de haber colaborado con alguien o hacer algo que nos corresponde? Y lo que pasa que también tiene que ver con qué es lo que estamos dando. Claro. Porque por eso podemos entregar de nuestro tiempo, dar algo material, dar nuestros sentimientos, nuestras emociones, dar la confianza. No sé si me ocurre. Sí, hay un montón de cosas. Nosotros el mismo cuerpo. Claro. Recién yo escuchaba una conferencia y planteaba justamente esto de poner el cuerpo. ¿Cuánto de nuestro cuerpo ponemos? El texto, no era texto, era video. En realidad, una conferencia hablaba de lo que nosotros, cómo poner nuestro cuerpo para sanar, ¿no? Entonces habla de la meditación y habla de un montón de técnicas que podemos utilizar, inclusive hablaba mucho del yoga. Después, mañana por ahí lo podemos compartir porque mañana es la tercera conferencia. Es muy, muy interesante lo que hablan del trauma, oír el cuerpo, y mañana, bueno, no sé cuál es. Mañana el corazón. Mañana el corazón, bueno. El cuestionamiento de lo que estoy pensando, ¿no? Es también cuando charlábamos con Dani cómo elegir el tema para hoy, era esto de que a veces, se lo había escrito, por eso lo quiero leer. Empezar de nuevo cuesta porque a veces damos, lo creemos así, pues lo puse entre paréntesis, todo, y en realidad es repensarnos porque siempre evolucionamos en ideas, capacitaciones, etcétera, y algo más. Nos vaciamos. Es también poner límites. El no vaciarnos también es también poner límites. Ahí lo leí mal, perdón. Para cuando somos madres, trabajadoras, etcétera. Siempre nosotros pensamos que el dar lo hacemos desde el amor, como vos decías, pero no todas las veces necesariamente, a veces tiene que ver con nuestros roles, que es importante. Y yo pensaba en este momento por ahí particular de cada una de nosotros, sobre todo mío, yo pienso, digo, estoy en otro lugar de trabajo y en otra etapa de la vida, entonces uno dice, ¿hasta dónde doy y cuál es el límite para permanecer sano? Porque en el fondo lo que estamos tratando es siempre de llegar a un punto en el que no enfermemos por dar demasiado, o demos las gracias, como fue nuestra primera charla a través del canal. ¿Cuántas cosas hemos charlado como mujeres? Esto de dar y de recibir. ¿Qué es para nosotros dar y qué es para nosotros recibir? O sea, estamos condicionados siempre como mujeres tal vez a dar y dar y dar, porque para eso nos enseñaron, o en algún momento determinado también pensamos, a ver, estoy dando porque en el fondo estoy esperando el recibir la devolución de un cariño, estoy esperando recibir un abrazo, estoy esperando recibir más plata, estoy esperando recibir la atención. Siempre detrás de lo que damos, en el fondo, estamos esperando algo. Pero esa es mi posición. Un resarcimiento económico, un reconocimiento, es como para que ustedes también por ahí nos puedan decir, ¿no? ¿Qué piensan respecto de esto? Creo que había alguien que... Sí, ahora lo vamos a leer. Yo lo que quería decir es que cuando pensé de dar sin vaciarnos, cuando pensé en la palabra vaciarnos, era falta de valor, ¿no? Como esa
parte de nuestra autoestima o de nuestro propio valor que dejamos de lado para entregarle todo a los demás. Como y ahí tiene que ver justamente con el amor propio, ¿no? Esto de pensarnos como seres humanos, que justamente necesitamos esa devolución de alguna manera para sentirnos parte de una familia, parte de un grupo, y que no es solamente dar. Y porque que justamente somos seres sociales y algo de lo más importante es sentirnos queridos. Siempre. Es inevitable. Sentirnos parte o que pertenecemos a esa manada. Sí, estaba Marina Sotes, que puso: hola chica, buenas noches. Este tema yo inmediatamente lo relaciono con una nota que leí hace años en la revista Convivimos. Se llama Cuidar al que cuida. Voy a tratar de escribir más rápido para que se entienda. Y ahí está contando. Se trata de las personas que tienen a alguien a cargo que depende de ellos y terminan perdiendo su salud, cuidado personal. Exacto, no. Bueno, te atraviesa. Sí. O sea, a mí en mi familia nos atraviesa y bueno, hicimos una capacitación nosotras con Daniela inclusive y una de nuestras compañeras de trabajo, Silvina, en una asociación que en Neuquén, que trabaja con personas con Alzheimer y con otras patologías, y que tiene que ver justamente con este trabajo que estás diciendo, Marina, que tiene que ver con el cuidar al cuidador. Porque justamente muchas veces estamos construidas desde ese lugar, las mujeres estamos para cuidar. Y eso tiene que ver con el dar. ¿Cómo me voy a ir y le voy a dejar a mi mamá o a mi papá? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a ir un fin de semana a pasear con mis amigas y mis hijos qué van a hacer si el fin de semana es el que porque yo estoy para atender y dar. El atender está relacionado o es sinónimo del dar. Y en realidad no es así. Esa es la construcción a la que nos hicieron llegar nuestros ancestros, pensando en que nacimos las mujeres para justamente ser cuidadoras. Cuando empezamos a poner límites sobre eso, seguramente han habido y habrá en nuestras vidas particulares de mujeres más modernas a alguien que no le agrada tanto que uno tenga ciertas libertades. Pero eso no significa dejar de lado lo que tiene que ver con el amor y con las relaciones vinculares, ¿no? Sino todo lo contrario. Es esto que decía Dani, es amarse a uno y también entender que el dar no es para el que está afuera, sino para el que está adentro. Es decir, yo misma. Y ahí entonces cambia. Sí, que además dejar a esa persona en una residencia al cuidado de otros que la van a atender y la van a cuidar bien, como debe también ser, es una forma de dar y es un acto de amor. Exacto. Me parece que ese dar no debería doler. Ya cuando duele es porque falta esa parte de amor propio, ¿no? Y se me vino también la palabra egoísmo, que también la habíamos estado charlando hoy, que estaba relacionada. Exacto. Y el egoísmo, verlo también como un acto de amor, ¿no? Porque esto de decir, bueno, me voy a comer con mis amigas y dejo a mis hijos, no tiene por qué ser mal visto, sino justamente un acto de amor hacia uno mismo, de tener un tiempo, un espacio para uno mismo, y dejando a los hijos al cuidado, ya sea del padre, de los abuelos, de una niñera, sin que esto sea una carga para nadie, ni siquiera para la misma persona que lo está haciendo. Exacto. Ya sea irse de viaje, permitirse un tiempo. Exacto, y tenía que ver con todo esto que Dani había puesto, no sé si lo subiste en el listado. No, el listado estaba en el porque canal. Porque hoy cuando pensábamos el tema, nosotras habíamos puesto, lo había puesto Dani esta vez, el valor de la vulnerabilidad, el miedo al que dirán, empezar de nuevo, la paciencia con uno mismo, buscamos distintos temas. Y después en nuestras charlas de cómo vamos a encarar este tema, sería justamente esto, la relación entre la paciencia con uno mismo. Esto es tener paciencia, de alguna manera nosotros tenemos que ser pacientes frente a las decisiones que tomamos cuando están en relación a otros, sobre todo, y en esto de la culpabilidad hay mucho de tener paciencia con nosotros mismos y a esos cambios, porque si no los cambios son momentáneos y realmente no sirven, o sirven para calmar a la fiera
diría alguien. Esto del amor propio, la importancia de la mujer, bueno, más allá del rol de madre, porque somos cuidadoras y a veces cuando somos cuidadoras, como decía Marina, nos convertimos, dejamos de ser hija para ser madre de nuestros padres, por ejemplo. Sí, en este caso lo que cuenta Marina, dice, a mí me toca muy de cerca, porque mi hermana, muy talentosa, con tantos proyectos, dedicó el 100% de su tiempo a su hija con discapacidad. Eso es lo que decía. Mi adorada sobrina, como única cuidadora. Exacto. Descuidó su salud y lamentablemente perdió la vida en el proceso hace 2 años y la extraño todos los días. Ese es el punto. Justamente me sacaste lo que, o sea, lo que estaba tanto, pensando. ¿no? Que por un hijo uno da todo. Tan difícil. Es muy difícil el límite. Ahí está el punto que nosotras pensábamos. ¿Cómo ponemos un límite que sea sano para el otro y sano para nosotros también? Porque en realidad es que los demás comprendan, primero que los demás comprendan, pero en realidad debería ser al revés, primero que nosotras comprendamos que no estamos haciendo daño, sino todo lo contrario, que nos estamos cuidando nosotras mismas. Sobre todo esto que yo decía hace rato, nuestro propio cuerpo, ¿no? Este médico que escuchaba recién, después lo vamos a compartir ahí para que lo puedan buscar porque quedan grabadas. Las charlas son muy interesantes, de personas muy importantes en lo que tiene que ver con la salud mental. Lo que ellos plantean es cómo pongo el cuerpo y qué me pasa frente a un trauma, pero esto es parte de nuestra vida, a veces el repensarnos siempre como mujeres cuidadoras y romperlo hubiera sido un desastre para tu hermana, tal vez tuvo la vida, yo sé que no debe ser fácil, tu proceso de duelo, como no lo es para nadie, pero vos lo entendés desde otro lugar. Ella lo hizo así porque así lo creía seguramente la mejor manera. ¿Quién mejor para cuidar a un hijo que una misma, que la mamá, ¿no? Y se va la vida. Y son decisiones. También. Son decisiones, exactamente. Sí. No, lo que intentamos es decir que en el fondo nadie juzga a nadie, solamente para charlar estas cosas. Por eso nos interesaba el dar sin vaciarnos, ¿sí? El dar... ¿Hasta dónde damos? ¿Sí? ¿Hasta dónde damos? Y para que también había yo anotado por acá con respecto al egoísmo, el egoísmo sano del que les hablaba. Me cuido para poder elegir cómo vincularme, ¿sí? Y desde ahí poder poner un límite para que sea justamente ese dar de manera lo más saludable. Y desde el coaching aparecen las declaraciones fundamentales, que son el sí, el gracias, el perdón, la declaración de amor, y entre ellas está el no o el basta. Entonces, ese poder decir no es cuidarnos y cuidar nuestro tiempo. Exacto, y vos habías agregado en este listado elegirnos, y elegirnos está en relación con dar sí, sin vaciarnos, ¿no? Porque estamos hablando del amor propio, y cuando nosotros hablamos del amor propio no hablamos de una persona egoísta que solo piensa en sí misma, sino que en realidad está pensando en sí misma y en otros también, y eso es elegirse, darse la oportunidad de estar de forma sana para acompañar a otros, que no significa estar al servicio de, porque también hay que hacer diferencia ahí entre el jueguito de palabras, ¿sí? Y la responsabilidad emocional, también me interesa muchísimo, cómo podemos ir relacionándolo con este tema. Esta responsabilidad emocional es, en el fondo, cuidar nuestra salud mental, atendiendo cuando sintamos que nuestro cuerpo nos está marcando cosas. De esto también hablan los psicólogos, se habla de mucho de la neurociencia, este tipo de temas, porque son, y no es porque están de moda, o está de moda la palabra neurociencia, pero es que hay muchos estudios que hoy en la actualidad nos permiten conocer desde otro lugar lo que nos pasaba, y nos pasó durante mucho tiempo, y bueno, hoy podemos algunas elegir. No todos, digo algunas porque somos malas mujeres, pero no significa que no haya varones que también elijan hacer este trabajo de cuidar. Lo tengo claro con mi hermano, ¿no? Que fue parte del cuidado de mi mamá, o sea, tener hermanos, y dentro de las 2 hermanas un varón
que acepte tal cual hacer lo mismo que nosotras hacíamos, es muy valioso y no pasa en todas las familias, porque justamente vuelvo a rescatar esto que decía al principio, la mayoría pensamos a la mujer como la cuidadora, eso. Sí. Acá sigue Marina escribiendo, dice, siempre peleamos de alguna forma con ella, sus amigas también, porque no dejaba ayudar. Nadie iba a ser tan perfecta como ella con su hija. Lo importante era que esté presente, no que ponga el cuerpo. Exacto. Exacto, es Claro. complicado, es difícil, pero también pensarlo como que fue una elección, es lo que te decía Daniela, esto de pensar que fue una elección que ella realizó y cada uno de alguna manera elige dónde quiere estar y cómo quiere estar. También tengo anotada la palabra sostener, ¿no? Dentro de todas las anotaciones que por ahí voy haciendo como un hilo de lo que quiero decir cada vez que pensamos en un tema. Y en este sostener, yo lo relaciono como una palabra de que hay que hacer fuerza, ¿no? Por eso decía, ese dar no debería doler, sino que no llegue a desgastar una relación y que pueda ser, no sé, buscar otra palabra que no sea sostener, ¿no? Que sea más fluida para no vaciar. Claro, que no tenga una carga no olvidarnos de nosotros mismos en esto. No olvidarnos de nosotros mismos. Pensar en uno. A veces tiene que ver con esto de las decisiones, también tiene que ver con el entorno, porque para veces, si uno analizara, tal vez inclusive los otros están cómodos cuando alguien toma el rol de cuidador, por ejemplo, para este caso que estamos charlando. Y entonces sí, cuando los roles están definidos, no sé. Por ahí pasa justamente porque vemos al otro débil y en realidad no es tan débil. Quizás debemos darle herramientas para que se fortalezca también y pueda crecer al lado nuestro y no tenerlo ahí dando y que esté de ese lugar de comodidad. ¿En cuanto al cuidador, decimos? No, a cualquier... A un hijo, que no hace falta que tenga una discapacidad o una enfermedad, no sé, por ahí vemos a débil a una persona, en realidad en el trabajo también. Le resolvemos pensando que no puede o que es débil y tenemos que hacer es darle la herramienta para que llega un momento determinado que te cansás de dar, de resolverle. Que agota y a veces uno termina, no sé, enojándose mucho con la situación porque en el fondo entiende que intenté un montón de veces acompañar o estar presente y ayudar y no se da así. Entonces, y porque también justamente esperás ese ida y vuelta y no está. Entonces ahí es donde bueno, entonces tiene que ver también con esto volvemos a lo del límite, ¿no? Porque también tiene que ver con que nosotros no nos creamos tan orgullosos tal vez para no pedir ayuda, porque ahí está el punto. El límite creo que va acompañado en entender que cuando estamos sobrecargados frente a cierto tipo de situaciones, que puede ser familiar, puede ser de trabajo, en el fondo, justo el que hace leer el mensaje de mi sobrina. Te distraí. En el fondo, digo, no estamos siendo comprensivos con nosotros mismos. Esto de pedir ayuda no está mal. Yo siempre lo repito. O sea, pero bueno, cuesta uno pedir ayuda. Hay que cansa, culturalmente tenemos que ser fuertes. Culturalmente tenemos que ser fuertes y aguantar o sostener. Por eso es buscar otra palabra que no sea sostener. A mí sostener la relaciono con fuerza, con que hay que hacer fuerza y eso desgasta y cansa y agota, como decía Grace. Deberíamos buscar otra palabra que no sea sostener, alguna más suave. Sí, teníamos, porque justamente los vínculos no se sostienen, se construyen. Entonces, en esa construcción es de dos. Sí, hay mucho para analizar cuando uno piensa estas cosas, porque no sé, o sea, terminamos siendo nosotros mismos
a veces, no quiero decir la palabra culpable, pero de nuestro propio destino. Somos los que, claro, ahí está el punto. Ahí está el punto, esto de yo voy a poder. O sea, no te voy a molestar a vos porque yo puedo, porque yo sé que vos, me estoy escuchando hablar, ¿no? En otra época de mi vida, no porque no, yo, quédate tranquilo que yo voy a poder, o tranquila, no te preocupes. No, sí, preocupaste, o sea, hagámoslo juntos si estamos acá conviviendo, o sea, esto es como darle la tarea al hijo, ¿no? A veces yo pienso en mis alumnos y pienso en mis nietos y pienso en mis hijos. Uno si deja y le soluciona la vida al otro constantemente, el drama es ese. ¿Cómo hacemos cuando el otro se tiene que enfrentar solo a lo que le toca? Y en la sociedad no se vive solo, se vive vinculándose con otros. Entonces, bueno, es también comprender que debemos dejar el espacio no solo para nosotros, sino también para los otros, para que participen en esa actividad, en la crianza, en lo que sea. O en la responsabilidad de pasar el envase, por ejemplo. No sé, sí, algo tan sencillo como eso. Yo tenía algunas preguntas para interactuar, como es, ¿te cuesta decir que no? ¿Alguna vez sentiste que dabas demasiado en un vínculo? Por ahí pongan algunos ejemplos. ¿Dónde les cuesta poner límites? ¿En qué aspecto de la vida les cuesta poner límites? ¿Qué te da miedo cuando pensás en decir basta? Por lo general es justamente en perder esa relación, ¿no? ¿Y en qué momento sentís que das más? Por ahí si está abierto el chat, pueden escribir, contestar qué piensan, alguna de estas preguntas o qué piensan acerca de esto. Después anoté algunos ejemplos en los que uno está dando, ¿no? O por ahí espera y favores que incomodan, hacer planes sin ganas, por eso es importante aprender a decir que no, y en esto es importante justamente el valorarnos y el tener una autoestima alta para poder poner ese límite y cuidarnos para justamente vincularnos de manera sana. Bueno, estar siempre disponibles, no poder decir que no, o sea, bueno, vamos allá, vas acá, vení, me ayudás, y no poder decir nunca que no. Incluso dejar tareas de uno para ir a ayudar al otro. Sí, a veces no, a veces uno hace esas cosas, que no está mal. No está mal, pero ya cuando es de manera repetitiva y justamente molesta o duele, ese dar no debería doler, lo repito, para mí es esa la clave. Otro es el miedo a estar solo, que justamente uno dice, ¿cómo es? Accede a los favores o da para no estar solo. Postergarse, esto que decíamos recién. Dar y no recibir. Organizar la vida en función del otro. Organizar la vida en función del otro, sí. Y exacto. Justificar actitudes, porque a veces nos dicen... Miércoles. Está como muy fuerte todo lo que pusiste. O sea, no te estaba prestando atención. Pero no. Ejemplos de los momentos en los que damos eso era lo que estaba, bueno, sin esperar, favores que incomodan, hacer planes sin ganas, estar siempre disponible, justificar actitudes, miedo a estar solo, postergarse y organizar la vida en función del otro. Pero para todo eso hace falta el amor propio. Claro, que no lo tenés. Es el poder poner el límite. Que no está ahí, cuando existe todo eso no está. No, es porque no está justamente. Para eso estamos cuando acá. Cuando uno agarra y golpea la puerta y se va, bueno, hay algo de amor propio y también me tiene que ver con el cansancio, ¿no? Y que también si el otro se enoja es porque realmente no había un verdadero vínculo, porque si no vos después reflexionás y vas y pedís perdón o se resuelve, hay una conversación que construye justamente. Y si no, es porque no era verdadero, te estaban usando. Pero bueno, es la verdad, sí, es verdad. O sea, si uno lo piensa, a cuántas personas les pasa lo mismo, casi digo mujeres, pero bueno, me van a retar. Pero lo que pasa es que somos la mayoría. Dice mujeres. Que se corta un poco y no se escucha la pregunta. ¿Se sigue cortando?
Ay, ¿para qué nos acercamos, Carlos? No, me parece que debe ser la señal, no apareció. Capaz que internet, pero no apareció nada. Ay, agarré el... No. Bueno, si estás Marina, si no, si se sigue cortando. No, tiene perfecta la señal. Sí, y no, por ahí aparece que es inestable, pero... No ha parecido que sea inestable. Delegar por orgullo y egoísmo, lo que yo busco es un vínculo más sano, poder disfrutar que es mejor para las dos, nunca dejar de acompañar, pero desde otro lugar. Se cortó un poco, pero no escuché la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que hiciste, Daniela? Las preguntas estas que podían responder en el chat era, si te cuesta decir que no, si alguna vez sentiste que quedabas demasiado en un vínculo, dónde te cuesta poner límites, en qué aspecto de la vida, qué te da miedo cuando pensás en decir basta, y en qué momento sentís que das de más. Esas eran algunas de las preguntas. O por ahí son como guías, puede ser que nada. Escriban lo que sientan, lo que tengan ganas de opinar sobre este tema. ¿Tenías algo? No, quería copiar, a ver si podía copiar el link y compartirlo o algo de la charla esta que yo les hablaba recién, que es muy interesante como para observar. Sí, son 3 charlas durante 3 días. Ayer fue la primera, hoy es la segunda, pero el link queda vigente por unos días más. Son extranjeros, no sé si son de Estados Unidos o de dónde es la charla. Son de distintos lugares. Hay uno que es medio japonés. A ver si lo puedo Bueno, ayer era más sobre los traumas mentales, hoy sobre los traumas, pero todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y mañana es sobre el corazón. Yo lo estuve viendo el de ayer, el de hoy todavía no lo vi, pero queda el link grabado. Lo vamos a poner después cuando guardemos el video. Sí. hola@mentorshow.com. A ver si así es. Ay, no lo estoy escribiendo. Bueno, le estamos dando, a ver, ¿querés que lo escriba? hola@mentorshow.com. Pero ese es el correo. Tendrías que poner esto, Healing Days, día 2. Ese es. Y buscarlo en YouTube. Healing Days, días saludables. ¿Va todo unido? No, separado. Ahí está, muy bien. Y bueno, es el día 2. Pero con que mandes eso, creo que está. Healing Days, así día 2 con el doctor Besenval. Bueno, Healing Days, búsquenlo en YouTube, por ahí lo van a encontrar. Es muy interesante, sí, charlas, que lo vamos a poner, charlas sobre el trauma. Si bien no tiene mucha relación, tal vez, o en el fondo puede ser que lo tenga, todo, porque todo está relacionado con todo. En realidad no estamos hablando nosotros de traumas específicamente, porque bueno, como lo repetimos siempre, no somos profesionales de la salud mental, no somos psicólogas ni nada, sino que tiene que ver con nuestras propias vivencias y cómo nosotros enfrentamos de alguna manera estas charlas que nos surgen a lo largo en lo que es el transcurso de la semana, y nos preparamos, porque no significa que no leemos. A veces por ahí venimos más perdidas, menos perdidas, pero siempre en realidad tiene que ver con nuestras charlas y nuestras vivencias en relación de un tiempo a esta parte. Y sí tiene que ver con esto, porque es lo que plantea es, ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos en realidad que nos estamos vaciando y dando todo eso? Y porque nos empieza a doler, y nos empieza a doler el corazón, creo yo, que es la charla de mañana, por eso la invito a que lo busquen. Duele, ¿por qué? Porque siempre estamos esperando recibir aquello, no lo que dimos, sino un reconocimiento, y tiene que ver con ese amor propio, pero no hay un amor propio, o sea, hay un amor propio mirado desde para el afuera y no hacia adentro, cuando esperamos que el otro de alguna manera llene los vacíos que van quedando de eso que vamos dando.
porque cuando nosotros tenemos un problema de relaciones con otros es eso, estamos vacíos y estamos esperando que alguien nos saque de donde estamos, del pozo donde nos dejó alguien, otro alguien, por ejemplo, o de la situación vivencial que tuvimos con un compañero de trabajo o una compañera de trabajo. Eso nos pasa, y cuando nos pasa eso es porque en realidad el amor propio está por el suelo olímpicamente, o todavía no lo hemos podido descubrir, o todavía no lo hemos trabajado con el terapeuta, o no hicimos alguna sanación holística, sí, lo que se nos ocurra. Nadie dice que tenemos que ir y hacerlo en ese orden, o uno sí y otro no. En realidad es la búsqueda que cada uno de nosotros hace para justamente encontrar el equilibrio en nuestras relaciones, en nuestra vivencia, en nuestra vida, porque es eso de lo que nosotros tratamos de conversar. ¿Cómo vamos encontrando equilibrio? Que sea de un día para otro, olvídate. No va a pasar eso. Imposible. Pero que siempre va a aparecer algo, ¿no? Y sí, porque por suerte nos vamos relacionando con otros y esos otros pero nos también, hacen ver. también hay que salir a buscarlo. Sí, ahí está el punto. Sí, ahí está escribiendo Marina, dice que bueno, que ya nos escuchan. Pienso que no nos damos cuenta cuando damos de más, por eso es tan importante el círculo de apoyo, las relaciones sinceras que no temen sacudirnos un poco con la verdad, aunque duela. Hace rato lo charlábamos de eso. A veces molesta un poco cuando el otro nos llama la atención sobre algo y bueno, nos sacude de alguna manera. Esto de salirte de ese lugar o moverte de ahí porque la verdad que o lo hiciste mal o dijiste que no es algo que no era correcto, entonces el otro cuando nos sacude en realidad justamente hace eso, ¿sí? Ser un círculo, ser la parte de apoyo que necesitamos, siempre necesitamos un apoyo de alguien que nos quiera de buena manera, como decía vos hace rato. Si no te quiso, es en realidad, bueno, no se dio eso porque no te quería, o no te quería lo suficiente, porque se charla y claro, yo me refería a cuando das, y en un momento decís, bueno, basta, no voy a dar más de esto, y vos pensás que la relación puede seguir igual, y esa persona en realidad se aleja porque ya no le estás dando eso que él o ella, ¿no? O ya sea laboral o en pareja, necesitaba, porque entonces no era un vínculo verdadero, sino uno se queda ahí más allá de todo. Por eso para mí el dar está relacionado con el amor más allá del trabajo, porque uno va y hace el trabajo con amor o con responsabilidad, o se espera que se haga de esa manera. Sí, yo al principio pensaba que que cuando vos hablaste eso decía, no todo es desde el amor, y sí, en el fondo sí es, me retracto, bueno, pero está bueno porque tiene que ver con la charla que estamos teniendo. Pensé en el amor de pareja yo y Dios mío. A esta hora, después de todo el día andar, media compleja la situación, pero bueno, en el fondo replantearse. Y volvemos a esto, ¿no? Que vos decías de buscar el equilibrio, ¿no? El dar desde el amor y para que justamente pueda ser, pueda haber un límite, y también el egoísmo sano, entonces un poquito de los dos y ahí encontramos el equilibrio. Sí, sí, eso tiene que ser. Por eso está bueno porque Marina es escritora y uno a veces es buscar las herramientas. A ver, hace rato estos psicólogos que hablan ahí en esas charlas, lo que plantean es buscar distintos tipos de herramientas que están relacionadas con, por ejemplo, el yoga, con el cerebro, bueno, hoy porque hablaban del cuerpo, pero uno puede buscar una herramienta como la escritura, puede buscar una herramienta como el baile, a través no sé, a través del deporte, me puedo ir a bailar zumba, qué sé yo. La idea es buscar un espacio para una misma, escaparse en el buen sentido, ¿no? De ir a pasarla bien, interactuar con otros, que también nos saquen de ese lugar y de ese espacio en el que estamos todo el día pensando y trabajando para. O sea, la idea es
encontrar ese círculo de apoyo del que hablaba Marina, que no necesariamente tiene que ser el más cercano que tenemos, ¿no? El de la familia o el de amigos, que uno puede buscar en otras personas este círculo, este apoyo que hace que uno empiece a mirar a otros e inclusive a charlar, ¿no? Porque en esas a veces uno encuentra en personas que ni se imagina buenas charlas y puede confiar y con pequeñas palabras nos pueden ayudar o hacernos pensar. En un principio es empezar a pensar qué me está molestando, si estoy con ansiedad, si voy a trabajar con ansiedad o salgo del trabajo con una molestia de cuerpo, con dolor de espalda, es porque en realidad no lo estoy pasando bien. ¿Qué estoy dando de más y qué no estoy recibiendo en ese espacio para salir de esa manera y que el cuerpo me esté pasando la factura? Y eso lo podemos trasladar a cualquiera de las cosas, o sea, esto puede ser con la pareja o puede ser con nuestros propios hijos. Bueno, con los hijos no es tan uno como que más aguantadora. Pero con un montón de situaciones sí. Si a mí me está pasando algo en el cuerpo, en realidad tengo que repensar qué está pasando ahí y cómo lo voy a solucionar. Y buscar estrategias para escapar de esa situación en el buen sentido de la palabra de escapar, que es ir en búsqueda, ¿sí?, de sanar o de mejorar o de encontrar el equilibrio del que hablábamos recién, me parece. Sí, hablo mucho, pero no sé si digo soy... Hablo mucho, pero no sé si soy coherente. Ya tengo sueño. En definitiva es esto de... O sea, volvemos a poder cuidarnos desde el amor propio para poder establecer ese límite. Y bueno, estoy pensando en algo literario, ¿viste? Y la verdad que puedo comentarles un cuento que hay de García Márquez, que es una novela corta, una novela. Él la hizo como cuento, pero tiene 85 hojas. Bueno, mira, antes de contar un poco, que fuiste bastante coherente en lo que dijiste, porque Marina te entendió. ¿Viste? Gracias, Marina. Dice totalmente, la escritura me salvó y me encontré a mí misma. A mí también. Por eso siempre lo rescato. Y no sé si fue lo único, no creo que haya sido lo único, que es el medio que yo utilizo como estrategia, porque mirá lo que estoy diciendo, es el medio que utilizo como estrategia para volcar lo que pienso y siento con mis relaciones diarias. Por eso agradezco sin mucho. Que nadie se dé cuenta. Pero todo el mundo se da cuenta. Pasar desapercibido con todo eso que escribís ahí. Sí. Pero todo el mundo se da cuenta igual, y eso iba a decir justamente. Me lo dijo Moira, Marcela Morisoli. Me dijo un día, cuando terminé yo de hacer un acto en el que participé con Vanessa Giles, me dijo, te desnudaste arriba, o sea, arriba en el escenario, ¿no? Primero que tenía mucho miedo. Pero es cierto, porque uno vuelca y cuando uno conoce a la otra persona, a la persona que está escribiendo, en el fondo sabe que uno no puede escaparse. Inclusive creo que escribí por ahí una poesía que tiene que ver con eso también, con escaparse de ese yo protagonista. Me gustaría ser una tercera persona más objetiva o protagonista, pero que no sea yo. Y a veces no puedo, y la mayoría de las veces no puedo. Entonces cuando viene algo, lo escribo. Pero volviendo a lo que estaba contando, por ahí pensando en los vínculos, pensando en cuánto dar del amor propio, pienso en este texto, en esta novela corta que les decía de García Márquez, al cual lo amo, por supuesto, que se llama La triste historia de la Cándida Heréndira, creo que se llama algo más, no me acuerdo ahora en este momento, pero bueno, la historia se cuenta justamente que hay un personaje que es una niña que lo que hace es dar y dar y dar y dar,
y da porque no le queda otra, porque está obligada a atender a su abuela, que es la que la está criando, porque su padre ha muerto y porque es hija de un aborigen, suponemos cerca de Colombia, y pensando en el autor. Y entonces, un día sin querer, le prende fuego a la casa, porque ellos vivían en el medio campo y no tenían luz, entonces deja la vela prendida y con la maravillosa escritura de García Márquez, El viento de su desgracia, se prende fuego a una cortina y se quema toda la casa. Es de ahí que en ese momento comienza toda la desgracia de la Cándida, cuando tiene que seguir de alguna manera entregando todo aquello que ella tiene y sobre todo su cuerpo, porque con su cuerpo la abuela se cobra el daño que le ha hecho. Son palabras explícitas y que están en texto y lo pueden encontrar. Entonces ese amor, ¿te acordás? No, digo que fuerte. Que es fuertísimo. Ese amor que ella supone tener por su abuela se va a ir terminando a lo largo de la historia de este personaje que es Heréndira, cuando su abuela la entrega a un hombre y le saca su virginidad a través de una violación. Y a partir de ese momento es violada constantemente porque la abuela se cobra con el dinero que le cobra a ella, que cobra a los hombres que la van a visitar, tratar de juntar la plata que la misma nieta le debe. Y esta mujer digo porque se convierte en mujer a lo bestia, intenta de alguna manera pagar eso y se deja. O sea, es esto, doy hasta lo que no tengo, hasta que un día decide terminar con la vida de la abuela. Y entonces empieza a inventar cosas y tendrían que leerla. ¿La mata la abuela? Trata de matarla. Trata de matarla. Pero bueno, utiliza a otro personaje que aparece por ahí, no se lo voy a contar para que lo busquen porque es muy interesante. Y utiliza a alguien para salir de esa situación. Y queda vacía. Y si bien es una historia muy trágica, muy dolorosa, en el fondo es eso. ¿Cuántas veces, sin que medie esta violencia manifiesta en el texto, cuántas veces nosotros terminamos dejando nuestra vida por otro hasta Marina, que llega, claro, esto que vos planteas, Marina, por eso pensaba en algo literario y se me ocurrió a través de la charla que hemos tenido las tres, pensar en esto, dejar su propia vida a costa de sentir, primero, conseguir el perdón de esa abuela y segundo, tratar de salvar aquello que supuestamente la abuela tenía, que era la nada misma, porque no había amor. En el fondo no hay absolutamente nada de amor de una hacia otra, que no es el caso, por supuesto, del que vos nos contabas de tu hermana, porque ahí sí hay otra cosa diferente. Pero esto de vaciarnos para dar, con tal de ser completos o encontrar la completud. ¿Completud se dice? Sí. Sí, me parece que sí, estaría bien. La completud en el otro. Vos sos la profe de lengua. Sí, bueno, pero no me sé todas las palabras. Pero bueno, interesantísimo para sí, me encantó lo que contaste. Para charlar, porque es justamente eso, y bueno, uno lo puede analizar desde muchos niveles, ¿no? Desde la infancia, del abuso, de un montón de cosas, pero hoy lo pienso desde este lugar. No sé, hay mucho en la literatura. La Malinche también es otro caso muy particular, que amo esa novela, porque es también una niña que trata de recibir aquello que da y sin embargo, bueno, es maltratada por la misma sociedad mexicana, comprendiendo que es la traidora
porque le da datos a Cortés acerca de dónde estaban las tribus y en realidad ella lo único que trata es de salvarse a sí misma. O sea, historias de mujeres que son de nuestra Latinoamérica y que de alguna manera marcan la historia de muchas mujeres en Latinoamérica. Que yo lo explico, sí, y que además uno lo explica, o yo particular, lo explico desde la literatura para hacer pensar a los alumnos varones y a las mujeres, porque no hay diferencia de género acá, cuando hablamos de textos literarios, hacernos pensar en cómo tenemos que cambiar nuestros tratos hacia otros y cómo no tenemos que dar todo, sino también querernos a nosotros mismos, porque uno hoy puede escapar. Y yo creo que en todo momento las mujeres pudimos escapar. Lo que pasa es que nos hicieron creer a través del miedo y entonces eso de alguna manera también a través del miedo y sobre todo de la culpa, diría yo, también, porque sí. La Cándida lo que tiene es culpa y Malinche, que es la otra protagonista, tiene culpa, ¿sí? De abandonar para lo que fueron armadas y criadas. Digo armadas porque en realidad son estructuras familiares. Las invito a que lo lean porque es muy, muy interesante las dos historias. Qué bueno, re interesante. Bueno, vamos a ir cerrando, si te parece. Sí, ya se nos pasaron los... Sí, me encanta hablar. Sí, me gusta hablar. 50 minutos. Ojalá que mi primo me haya visto, porque le encanta después criticarme. Así que le mando un abrazo, ahí se conecta y nos ve. Y a todos los que nos vean después, por supuesto, la idea es que escriban, porque nosotros después revisamos los videos para ver si hay gente que nos escribe y si tenemos que contestar algo y si no acuerdan con nosotros también está genial que nos lo digan para que nosotros podamos ir creciendo en esto que es una charla de amigas nada más y bueno, ahí vamos por la vida desde La Pampa. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias por sumarse.